Mi nombre es Luis Venea. Este es mi trabajo de puesta al día acerca de la leucemia amiloide crónica, el diagnóstico y tratamiento. En primer lugar, debemos definir qué es la leucemia amiloide crónica. Esta enfermedad se trata de una neoplasia mieloproliferativa que se caracteriza por la proliferación de granulocitos principalmente. Es ocasionada por la formación de un oncogen denominado BCR-ABL1 que se forma tras la translocación del gen ABL1 del cromosoma 9 a la región de rotura de conglomerados o BCR por sus siglas en inglés y la consiguiente formación del cromosoma Filadelfia, que es abreviado también con las siglas PH. En la figura de la derecha se puede ver un estudio de citogenética en donde se ve precisamente esta translocación entre los genes 9 y 22. En cuanto a la clasificación, las neoplasias de la sangre tienen dos grandes subclasificaciones según la OMS, las mieloides y las linfoides. La leucemia amiloide crónica entra dentro de lo que serían las neoplasias mieloides, que a su vez se divide en cuatro grupos. En primer lugar, teniendo en cuenta si maduran o no, es decir, si se quedan estancadas sin diferenciarse y luego si lo hacen de forma eficaz o no. Así, si las células no maduran, provocan la leucemia amiloide aguda. Si maduran de forma eficaz, originan las leucemias amiloides crónicas. Si maduran de forma ineficaz, se trata de síndromes mielodisplásicos. Y finalmente, si la maduración es eficaz en una o dos líneas e ineficaz en otras, se trata de una mielodisplasia mieloproliferativa o un síndrome mixto. Dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos, la, el paradigma que define a estas enfermedades es la leucemia mieloide crónica. Es usada como parámetro para las demás, para identificar y clasificar este tipo de enfermedades, ya que precisamente posee la mutación BCR-ABL1 y el cromosoma Filadelfia, y las demás no lo hacen. Esta mutación a este nivel lo que origina es una mutación o una proteína alterada, una proteína tirosina quinasa alterada, disregulada, que sería la causante de la proliferación celular neoplásica. A los síndromes que no presentan esta mutación, porque también existen neoplasias mieloproliferativas crónicas que no presentan esta mutación de Filadelfia, se los denomina Filadelfia negativa, y entre estas se incluyen a la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis primaria. Estas últimas, a diferencia de la leucemia amiloide crónica, eh, tienen una alteración diferente que está más relacionada con la citoquina de comunicación intracelular JAK2 que con una tirosina quinasa. Y esta es la que conlleva a su propia cascada de efectos. Así también se puede hacer la observación de que en casos sumamente raros, em, entre un 3 y 5% puede existir una leucemia amiloide crónica Filadelfia negativa. Sin embargo, se considera que en realidad esta entidad podría tratarse más bien de una mielodisplasia y actualmente se la conoce como leucemia amiloide crónica atípica. En cuanto a la epidemiología de la leucemia mieloide crónica, esta representa cerca del 15 al 20% de todas las leucemias y se estima que su incidencia, y esto varía según los distintos estudios, va entre 0,6 a 2,8 casos por cada 100.000 habitantes al año. Algo muy particular que pasó con esta enfermedad es que su prevalencia aumentó con los años a partir de los años 90 aproximadamente, en donde tenía una prevalencia más baja, y esto se debía a que los pacientes morían mucho antes, ¿verdad? Con el advenimiento a partir de los años 2000 de los inhibidores de la tirosina quinasa, la prevalencia de esta enfermedad aumentó y pasó de ser 3,8 en 1985 a 11,9
personas por cada 100.000 en, en el 2012. En la gráfica que se presenta podemos ver que los países más afectados son, en cuanto al occidente, Estados Unidos, ¿verdad? Donde se presenta la mayor cantidad de casos anuales. También destacan en esta imagen la cantidad de casos en la India y en China. Para hablar acerca del diagnóstico de esta enfermedad, lo primero que debo decir es que se caracteriza por tener varias fases. Eh, Clásicamente se describen dos fases, una fase crónica y una fase blástica, también denominada crisis blástica. Y de manera más bien eh, arbitraria se define una fase acelerada que en realidad varía según los distintos estudios, la definición que tienen estos estudios, esta fase, ¿verdad? Según la bibliografía más clásica española, la fase crónica se caracteriza por la presencia de menos de 10% de blastos en la médula ósea. Em, Se caracteriza por tener una duración de varios años y es en la que se diagnostica al 90% de los pacientes, ¿verdad? En cuanto a la fase acelerada, como había mencionado, no existe una definición clara para esta. Sin embargo, la mayoría de los pacientes presentan entre el 10 al 19% de los blastos de médula ósea o más del 20% de basófilos en la sangre periférica. También se usa como criterio la aparición de esplenomegalia progresiva, que es resistente al tratamiento, y la presencia de fiebre o sudoraciones nocturnas que no tienen otra explicación, dolores óseos persistentes, pérdida de peso y anemia que no puede ser atribuida al tratamiento. En cuanto a la crisis blástica, que es la última fase de la enfermedad y la más grave y la más rápida, hay más del 20% de blastos en la sangre o en la médula ósea y es difícil controlar el número de leucocitos. Hasta en el 60% de los pacientes, las crisis blásticas se dan sin la fase acelerada, es decir, esta fase puede aparecer sin que previamente exista una fase acelerada y eso se da en más de la mitad de los pacientes. Los leucocitos tienen cambios genéticos asociados en esta fase y los criterios para establecer el diagnóstico de una fase blástica son los blastos en proporción igual o mayor al 20%, que existan blastos más promielocitos en una proporción igual o superior al 30% en sangre periférica o igual o mayor al 50% en médula ósea. Y por último, la infiltración blástica extramedular, es decir, una crisis blástica fuera de la médula que puede darse en los ganglios linfáticos, en el periósteo, en el sistema nervioso central, en la piel o partes blandas. Esta fase se parece mucho o puede manifestarse como una leucemia mieloide aguda y de hecho es el principal diagnóstico diferencial en esta fase. Para algunas bibliografías se considera que eh, es prácticamente indistinguible de lo que sería una leucemia mieloide aguda. La mayoría de los pacientes en esta fase presentan fiebre, esplenomegalia, pérdida de peso y malestar general. Hablando específicamente de las manifestaciones clínicas, estas se caracterizan por fatiga, fiebre, pérdida de peso, malestar, saciedad precoz, tumoración en hipocondrio izquierdo o dolor. Sin embargo, hay que destacar que en la fase crónica de la enfermedad, muchos de los pacientes pueden presentarse asintomáticos y en la mayoría de los casos el diagnóstico se da debido a un examen, por ejemplo, a un hemograma que se realiza de forma eh, casual o por otros motivos y en ese momento se detecta la alteración del hemograma y a partir de ahí se busca o se puede establecer el diagnóstico de una leucemia. Las crisis blásticas se presentan, como ya había mencionado, como una leucemia mieloide aguda y se da el empeoramiento de los síntomas constitucionales, hemorragias e infecciones.
También los pacientes pueden presentar en esta fase un empeoramiento muy rápido, anorexia, astenia, pérdida de peso. Además se puede presentar molestias importantes por el crecimiento rápido que se da del hígado y del vaso, principalmente del vaso, que se da en un 50% de los pacientes, y en menor medida una hepatomegalia que llega solo al 10% de los pacientes. Y estas alteraciones en el vaso y en el hígado son las que conducen a un síndrome anémico, a infecciones, hemorragias o síntomas de leucostasis, además de la propia proliferación de estas células, ¿verdad? Y estas complicaciones, es decir, las infecciones, las hemorragias y los síntomas de leucostasis son los que finalmente llevan a la muerte al paciente cuando estos se encuentran en una crisis blástica. Además, pueden presentarse manifestaciones clínicas raras, como hemorragias que se deben al déficit plaquetario o una disfunción plaquetaria, trombosis por una trombocitosis o por una leucocitosis marcada, que esta misma leucocitosis y debido a la leucostasis que se ocasiona en la sangre puede ocasionar un priapismo, que es una erección dolorosa y demasiado prolongada del pene, una artritis gotosa debido a una alta concentración de ácido úrico y hemorragias que pueden ser también retinianas o hemorragia digestiva alta por las elevadas concentraciones de histamina debido a la vasofilia en, en la sangre. Como ya había mencionado anteriormente, al menos la mitad de los pacientes diagnosticados se hacen los diagnósticos de forma accidental o casual por hemogramas alterados en la fase crónica. La, el hallazgo más característico en estos hemogramas suele ser una leucocitosis muy pronunciada entre 50.000 y 150.000 células, con un predominio principalmente de granulocitosis y desviación izquierda. Posteriormente, la confirmación del diagnóstico se debe hacer por un aspirado de médula ósea y por citogenética de rutina. El hallazgo del cromosoma Filadelfia y la translocación en los cromosomas T9 y 22 con alteraciones del gen BCR-ABL1 son los que confirman finalmente el diagnóstico. Y esto se puede realizar por el método de Fish o fluorescencia in situ estudios moleculares y el estudio de la eh, eh, polimerasa, de la reacción en cadena de la polimerasa, de la transcripción inversa. El aspirado de médula ósea debe realizarse en todos los pacientes en quienes se sospeche la leucemia amiloide crónica. Además, la tomografía computarizada puede ser útil para evaluar principalmente las alteraciones como la esplenomegalia o la hepatomegalia que se manifiestan en estos pacientes. Finalmente, pueden detectarse también pacientes hasta un 5% que no tengan el gen Filadelfia o sean Filadelfia negativos. Sin embargo, estos pacientes responden al tratamiento también al tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa de manera similar. En la, en el aspirado de la médula ósea, los hallazgos que se encuentran son, y es lo que se muestra en la figura de la izquierda, una médula hipercelular con más del 90% de hiperplasia amiloide absoluta y una capa gruesa de granulocitos inmaduros paratrabecular que tiene aproximadamente 5 a 10 células de grosor. En la imagen de la derecha se puede notar la desviación izquierda con un abultamiento mielocítico o mielocytic bulge en inglés, y muchos neutrófilos segmentados, eosinófilos y basófilos también aumentados de forma muy importante en número. En cuanto a los estudios moleculares, el estudio de la polimerasa, la reacción en cadena de la polimerasa puede ser
cualitativo o cuantitativo. El estudio cualitativo es el que se utiliza para establecer un diagnóstico inicial y el cuantitativo es ideal para realizar la vigilancia o el monitoreo de la evolución de la enfermedad, ya que evalúa los restos residuales de la enfermedad. El estudio de Fish, la fluorescencia in situ, en la imagen de la derecha, lo que se puede observar es que las células alteradas presentan solo una copia del gen, lo que se ve como solamente un punto rojo que simboliza la unión o la formación del cromosoma Filadelfia, a diferencia de las células normales, que son las que se ven en la imagen, son las del cuadrante inferior izquierdo, que presentan dos puntos, es decir, dos copias de los genes de manera normal. Para la realización del diagnóstico, la European Society of Medical Oncology recomienda en su guía clínica realizar los siguientes procedimientos detallados en esta tabla. En primer lugar, para realizar el diagnóstico deben realizarse sí o sí un conteo celular y diferencial. Eh, para evaluar la respuesta al tratamiento se debe realizar este conteo celular cada 5 días hasta que la respuesta eh, hematopoyética celular sea sin citopenias, o sea, sin citopenias se haya alcanzado. La citología para médula ósea y el cariotipo se deben realizar sí o sí ambos. Sin embargo, esto no es necesario para evaluar la respuesta al tratamiento ni para hacer el seguimiento a la, a la enfermedad. Sin embargo, el cariotipo sí debe realizarse a los 3 o 6 meses. El FISH en sangre no es obligatorio para el diagnóstico, no es necesario en el caso de que exista otra prueba alternativa como la PCR cualitativa que debe realizarse, no así la cuantitativa, ya que no es necesaria para el diagnóstico de base, sí para evaluar la respuesta y debe realizarse cada 3 meses. El análisis mutacional solo debe realizarse en la fase acelerada y en la fase blástica o en la crisis blástica, no así para evaluar la respuesta. Ahora, yendo a lo que es el tratamiento, debemos hablar primero de cómo era este tratamiento antes del advenimiento de los inhibidores de la tirosina quinasa. En primer lugar se encuentra el tratamiento con la hidroxiurea, un quimioterápico, que se usaba principalmente para la detención de la reproducción de la fase S del ciclo celular, ya que bloquea la síntesis de ADN. Principalmente se usaba en la fase crónica para disminuir la leucocitosis extrema que presenta la enfermedad, y se utiliza hasta ahora en ese sentido para disminuir la leucocitosis extrema, ya que es muy rápida, pero tiene el efecto o la contra de que así como es rápida, también es rápidamente reversible, lo que obliga a que sea una administración continua. La dosis inicial es de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso al día, y la de mantenimiento oscila entre 0,5 y 1,5 gramos al día, según la sensibilidad de cada persona. El principal efecto de la hidroxiurea es la inducción de una macrocitosis y megaloblastosis. También es posible que tenga efectos teratogénicos en el primer trimestre del embarazo, por lo que, considerando todo esto, en la actualidad se utiliza solamente en la fase inicial de la enfermedad, o sea, como tratamiento previo al imatinib o el inhibidor de tirosina quinasa, para inducir o bajar la leucocitosis intensa. Y también en casos de pacientes con edad avanzada o que no toleren los inhibidores de tirosina quinasa. En segundo lugar, el interferón alfa es el que mejor efecto tenía hasta el advenimiento del imatinib.
tratamiento de primera línea hasta que se introdujo este biológico, lo que tenía la característica de tener una respuesta citogénica completa, es decir, la desaparición de células Filadelfia positivas en la médula ósea, aunque presentaba una persistencia de la enfermedad a nivel molecular en el 10% de los casos. Y esta es la diferencia que marcó que se haya pasado del uso de interferón alfa al imatinib. La respuesta molecular, la respuesta citogenética. También la presencia de efectos secundarios muy importantes, y actualmente la única indicación del interferón alfa es en pacientes embarazadas que no pueden recibir la tirosina quinasa, los inhibidores de la tirosina quinasa. Por último, hasta el día de hoy la única medida que ha logrado curar realmente la leucemia mieloide crónica es el trasplante de médula ósea, el trasplante hemato el trasplante de progenitor hematopoyético halogénico, en el que los progenitores poseen la médula ósea o de sangre periférica a un donante, que tiene que ser idéntico. El problema con este procedimiento es que también debe realizarse en la fase crónica, y hay posibilidades de que falle, principalmente en pacientes de mayor edad. Los resultados son mejores cuanto más jóvenes son los receptores, y cuanto más cercano es el familiar donante, ¿verdad? Por ende tiene una mortalidad elevada, y es debido a esto que se considera su uso solamente en pacientes con crisis blástica o en fase de aceleración que no responden al tratamiento con los inhibidores de tirosina quinasa, o se encuentran en una fase crónica con una resistencia importante a los inhibidores de segunda y tercera generación, ¿verdad? También en algunos casos se considera ofrecerle este tipo de tratamiento a pacientes que en países o en circunstancias en las que el costo de realizar esta operación sea menor al que implica el mantenimiento de un tratamiento a largo plazo con fármacos muy caros como son los inhibidores de tirosina quinasa. En la actualidad, el tratamiento primordialmente se basa en los inhibidores de la tirosina quinasa. El modelo estándar o el primero en encontrarse y el aprobarse, en el que más se ha estudiado, es el imatinib. Este fármaco se administra en dosis de 400 miligramos diariamente, y en la fase crónica puede regularse su uso o puede bajarse su dosis si es bien tolerado. Ahora, cuando se habla de los inhibidores de la tirosina quinasa y de su modo de acción, es importante establecer en primer lugar el concepto de respuesta molecular mayor y el de respuesta citogenética completa. El concepto de respuesta molecular mayor o Major Molecular Response, en sus siglas en inglés, se corresponde a la ausencia o a un nivel de transcripción de genes alterados de BCR-ABL1 menores al 0,1% en una escala logarítmica establecida o estandarizada. Y la respuesta citogenética completa se refiere a la ausencia de las alteraciones morfológicas en las células derivadas de la línea celular de los mielocitos. Y lo que se consiguió o lo que se vio con los inhibidores de tirosina quinasa es que en un 83% de los pacientes a los 10 años la respuesta molecular mayor, existía una respuesta molecular mayor en el 83% de los pacientes a los 10 años, y una respuesta citogenética completa en el 79%, comparado con
solo 7% en el caso del interferón alfa, que era hasta ese momento el tratamiento estándar. El mecanismo de acción de los inhibidores de tirosina quinasa está prácticamente implícito en su nombre. Funcionan uniéndose a la porción o a la región bolsillo de la proteína BCR-ABL, la oncoproteína alterada, en la región que correspondería al ATP, inhibiendo así la función de fosforilación y impidiendo así la cascada de activación de los siguientes componentes moleculares que llevaban a la, al escape. Tan pronto como se descubrió y se empezaron a usar los inhibidores de tirosina quinasa de la primera generación del imatinib, también em, empezaron a descubrirse que las distintas leucemias mieloides crónicas desarrollaban resistencia a estos tratamientos y se empezaron a desarrollar inhibidores de segunda y tercera generación. Entre los inhibidores de segunda generación, los más importantes que se destacan son el dasatinib, el nilotinib y el bosutinib, en los que se vio principalmente que en una respuesta primaria en el tratamiento, usándolo como tratamiento de primera línea en la fase crónica de la leucemia mieloide crónica, tenían una mayor respuesta, eh, los pacientes tenían una mayor respuesta en comparación al imatinib, ¿verdad? Y que estos tenían respuesta también en pacientes que eran resistentes al imatinib. Sin embargo, no lograban respuestas más duraderas. Es decir, la supervivencia lograda por estos inhibidores de segunda y tercera generación, hasta el momento siguen siendo igual que las logradas por el imatinib. Además, el ponatinib es el inhibidor de tirosina quinasa de tercera generación y es el más potente actualmente, que se tiene actualmente, y es el que se usa como una segunda y tercera línea de tratamiento, y principalmente cuando existen mutaciones específicas, em, de genes específicos que promueven la resistencia en la leucemia. En cuanto a las opciones de tratamiento, los principales exponentes en este sentido son otra vez los europeos, ¿verdad? Que proponen em, tres líneas de tratamiento. Este cuadro fue adaptado y simplificado a partir de la guía clínica ESMO, en la que se propone una primera línea consistente siempre en el imatinib, ¿verdad? Que es el fármaco más conocido, pero también los inhibidores de segunda generación como el nilotinib y el dasatinib pueden ser usados en primera línea. En segunda línea se pueden utilizar según las distintas condiciones. Por ejemplo, en el caso de que exista una intolerancia al primer eh, inhibidor de tirosina quinasa administrado, en caso de que la primera línea, el imatinib, haya fallado, o en caso de que tanto el nilotinib como el dasatinib hayan fallado. Podemos ver que el ponatinib aparece tanto en la segunda como en la tercera línea, y la tercera línea consiste en, o sea, consiste en el fracaso, o sea, se realiza cuando ya existe un fracaso o existe una intolerancia a los inhibidores de tirosina quinasa de la segunda línea, y se utilizan los que todavía no se han probado o el ponatinib. Em, en cualquier caso, o sea, puede ser de primera a tercera línea, la mutación del gen T315L implica la utilización ya directamente del ponatinib.
Y una salvedad importante en este aspecto es que, en primer lugar, el tratamiento o el esquema a seguir se debe considerarse de forma específica para cada paciente, debido a que cada uno de estos fármacos tiene toxicidades que pueden ser diferentes. Em, por ejemplo, aquellos que hayan presentado o aquellos pacientes que presenten problemas cardiovasculares o arteriovasculares, está contraindicado en ellos el uso del nilotinib y el ponatinib, porque se vio que son que tienen efectos adversos en cuanto a lo cardiovascular. En aquellos pacientes con antecedentes de enfermedades pulmonares, el dasatinib no está recomendado porque aumenta las posibilidades la posibilidad de aparición de un derrame pleural. Y el imatinib y el bosutinib no están recomendados en aquellos pacientes con una afectación renal previa. En todos estos pacientes y a partir de la segunda línea de tratamiento y considerando las situaciones tanto del país como del paciente, es necesario considerar o proponer al paciente la realización de un trasplante de células hematopoyéticas de progenitoras o un trasplante de médula ósea, que es una alternativa curativa que puede resultar más barata en el caso de, de algunos pacientes, principalmente considerando los altos costos que tienen estos fármacos. Para realizar el pronóstico de la enfermedad o cómo va a evolucionar el paciente, se utilizan tres sistemas o tres escalas eh, denominadas SOCAL, Euro y ELTS. El score SOCAL fue el que fue utilizado más utilizado en los ensayos, en los primeros ensayos de los inhibidores de tirosina quinasa. Y estas distintas escalas evalúan o predicen o tratan de predecir el tiempo estimado de vida de los pacientes, considerando parámetros como la edad, el sexo, la presencia o no de esplenomegalia, el recuento celular, es decir, el número de leucocitos, el, la cantidad de basófilos en sangre periférica o en la médula ósea, el recuento de plaquetas y demás. Y la respuesta al tratamiento, evaluando la respuesta tanto molecular mayor como citogenética y según sea un inhibidor de tirosina quinasa de primera, segunda o tercera generación. Por último, el futuro, qué es lo que se está haciendo actualmente, qué es lo que nos espera. Actualmente se están llevando a cabo estudios que tratan las distintas combinaciones, incluso en algunas guías se recomiendan, o sea, ya se están utilizando como tratamientos las combinaciones de distintos inhibidores de tirosina quinasa con, por ejemplo, fármacos de quimioterapia como la hidroxiurea, el interferón alfa o otros inmunomoduladores. Varios de estos estudios se encuentran en la fase 2 o ya en la fase clínica, en la fase 3, y con distintos resultados cuyas principales dificultades son el buscar aumentar la eficacia del tratamiento, evitando el aumento de la toxicidad de esos fármacos, ¿verdad? Y la mayoría de estos se encuentran con el mismo problema que tuvieron los inhibidores de tirosina quinasa de segunda y tercera generación, de que consiguen una respuesta mayor al tratamiento al principio, sin embargo no logran una sobrevida mayor. También existen resultados prometedores y esperanzadores con el fármaco azacitidina, que tiene un sistema diferente, se une a un sitio alostérico, no compite, no como los inhibidores de tirosina quinasa que compiten por el lugar, por
bolsillo de ATP, em, sino que es un inhibidor alostérico, son a un lugar diferente, a un bolsillo diferente de la oncoproteína ABL, que llevaría esto a una autoinhibición alostérica de la actividad quinasa. Estos fármacos principalmente tuvieron buenos resultados en los estudios in vitro e in vivo, ya en animales, y a partir de estos años se están empezando a hacer los estudios en fase 2. En conclusión, podemos decir que la leucemia amiloide crónica es una enfermedad fundamentalmente genética, em, que se origina por la mutación de unos genes que alteran una línea celular específica. Es decir, la línea amiloide tiene tres fases. La enfermedad, la manifestación de la enfermedad tiene tres fases. Una primera fase crónica, que puede ser asintomática o no. Una intermedia o acelerada, en donde que está definida de forma arbitraria, porque algunos autores no la consideran como una fase real, ya que puede manifestarse prácticamente ya como una fase final o una crisis blástica, en donde la enfermedad se acelera, en donde aparecen los síntomas más graves, como las hemorragias, las infecciones, que son los que finalmente llevan a la muerte a estos pacientes, ¿verdad? Y esta crisis blástica, que se manifiesta como una leucemia amiloide aguda. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se hace, se presume primero con la clínica y se confirma con los estudios citogenéticos, ¿verdad? De las células sanguíneas. En todos los pacientes debe realizarse una punción de médula ósea para confirmar el diagnóstico, y se requiere al menos un estudio molecular, que en este caso es el PCR, ¿verdad? El FISH, como vimos, puede o no ser utilizado, pero el PCR sí es mandatorio, así como la punción de médula ósea y la evaluación de las células al microscopio. En cuanto al tratamiento, el tratamiento actual, el recomendado principalmente consiste en los inhibidores de tirosina quinasa, aunque vimos también que los fármacos clásicos como la hidroxiurea pueden utilizarse al principio del tratamiento para disminuir la leucocitosis. Los, los fármacos de interferón alfa pueden utilizarse en embarazadas. Sin embargo, el predominio prácticamente mayor es el de los inhibidores de tirosina quinasa. Las principales eh, inconvenientes con estos fármacos son el elevado costo que representan para la salud. La adquisición es muy complicada, pero tienen efectos muy importantes, ya que aumentan la vida de los pacientes, pasando de una sobrevida de 1 año tras el diagnóstico de la enfermedad hasta al menos 10 años, ¿verdad? Existen actualmente tres generaciones que fueron aumentando de potencia. La tercera generación es la más potente y la que más respuesta presenta, principalmente en las crisis blásticas. Sin embargo, la sobrevida total que tienen estos fármacos es muy similar a lo largo de las tres generaciones. Ante la falta de una respuesta, la única alternativa, que sigue siendo la alternativa curativa, es el trasplante o trasplante de médula ósea de progenitores hematopoyéticos, que tiene una gran mortalidad, ¿verdad? Pero que a pesar de todo eso, debe ofrecerse a los pacientes o debe buscarse esa alternativa en el caso de que no puedan seguirse el tratamiento con otros fármacos. Y por último, lo que nos depara el futuro son combinaciones de estos fármacos clásicos nuevos, drogas, además otras que están en experimentación aún con otros mecanismos de acción. Eso es todo. Muchas gracias.